Muy buenas tardes, estamos en una nueva entrevista para Periodismo Internacional Alternativo, PIA Global. En este caso, después de la sexta reunión de la CELAC, de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña, vamos a encontrarnos con un representante de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, que es el diputado Roy Daza, miembro de la Comisión Internacional y miembro también del organismo que se ha construido para poder articular un punto de encuentro con la oposición venezolana, una comisión para poder establecer el diálogo en función de la paz y la reconciliación que tanto necesita Venezuela. En este caso nos vamos a referir con el diputado Roy Daza a esta situación que ha tenido una trascendencia muy importante para toda América Latina y para todos los países del sur, fundamentalmente porque se vuelve a repetir un encuentro que estaba muy esperado y muy postergado, que fue esta reunión de la CELAC. Muy buenas tardes, Roy. Espero que estés muy bien y un gusto grande poder saludarte. Bueno, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a toda la audiencia. Quiero agradecerte la oportunidad de poder conversar sobre estos temas y además poder transmitir algunas de las impresiones y de las opiniones que tenemos frente a un hecho tan importante como fue la cumbre de la CELAC. Hace apenas unas horas escribí un artículo y el artículo se titula precisamente "La CELAC movió el tablero mundial". ¿Por qué pienso que ese hecho político, tuvo tanta incidencia y tanto impacto internacional? En primer lugar, porque la sola reunión, es decir, el solo hecho de la reunión, de que se haya podido dar la reunión, de que se haya convocado la reunión, que se hayan reunido los cancilleres, que se han reunido las comisiones técnicas y después los jefes y las jefas de Estado, ya era algo impensable hace apenas 2 años en América Latina. Y esto revela que estamos frente a una situación internacional, que estamos frente a un nuevo cuadro geopolítico en la región latinoamericana y caribeña, y además de la iniciativa y de la voluntad política que ha llevado adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard, que de verdad han sido unos extraordinarios promotores de lo que podríamos decir es el evento internacional más importante de los últimos años, esta reunión de México. Y esta reunión de México se hace con base al reconocimiento de que es necesaria un nuevo tipo de relacionamiento entre América Latina y el Caribe con respecto a los Estados Unidos y Canadá. Es decir, que se agotó el relacionamiento que se basaba en la hegemonía norteamericana, que se basaba en aquel concepto de América Latina y el Caribe como patio trasero de el poder norteamericano. Y creo que hoy se renueva la discusión, aquella que planteó Simón Bolívar desde el Congreso de Panamá a principios del siglo XIX, en el sentido de que la América para los americanos que planteó Monroe no significaba sino sencillamente mancillar la libertad de las repúblicas hispanoamericanas que se habían logrado su independencia. Y por otra parte, el pensamiento de Bolívar, como el pensamiento de San Martín, como el pensamiento prácticamente de todos los próceres de la independencia, que era un pensamiento siempre de confederación, de unión. Cada quien un poco le ponía un nombre o le daba una sección, pero en todo caso siempre fue ese planteamiento. Y el otro elemento es que el reconocimiento de las diferencias políticas, ideológicas que hay entre los gobiernos
es claro que no impiden que nos pongamos a discutir sobre los temas más urgentes de los pueblos, como es la vacuna, como es el problema de la deuda, como es el problema del desarrollo económico, como es el problema de la atención de salud, no solo de la pandemia, sino la atención de salud y de toda la cooperación que podamos hacer. Creo que en ese marco es que yo inscribo esta reunión de la CELAC en un nuevo momento para la política de los Estados Unidos para con América Latina y de América Latina para con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los Estados Unidos tomaron nota de esta reunión. Y además que la Unión Europea también tomó nota de la reunión. Y la Federación Rusa y la República Popular China también estuvieron expectantes, así como también la Unión Africana, sobre el destino inmediato que tendrá la unificación de América Latina y el mundo. Es importante tener en cuenta de que todavía la injerencia de Estados Unidos en los temas continentales sigue teniendo mucho peso, porque estamos hablando de un marco de unión y de solidaridad en el medio de lo que es el bloqueo y las sanciones económicas a países como Venezuela, a Cuba y a la intromisión directa sobre el sistema democrático de Nicaragua. ¿Cómo vos pensás que se pueda llegar a redoblar el esfuerzo para neutralizar ese intento neocolonial de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el esfuerzo de la unidad latinoamericana ya es una respuesta política a esta injerencia. Decía en su discurso de instalación de la CELAC, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que habría que llegar al momento en que no haya un país que se arrogue el poder de aplicar sanciones económicas, sanciones diplomáticas, de amenaza de guerra, de amenaza de uso de la fuerza, de utilización del dinero como forma de presión y de la utilización de las relaciones comerciales y económicas como forma de presión. Creo que eso es un elemento que hay que considerar a la hora del análisis, pero también hay que decir, como bien lo planteó el presidente Maduro en su exposición allá en México, dijo, creo que ya llegó el fin de los bloqueos económicos y llegó el fin de aquel momento en que los Estados Unidos podía determinar y podía influir de una manera decisiva en la política de las naciones. Influye, hace injerencia, practica la injerencia, pero hoy hay una nueva situación política que implica además una lucha común, una lucha conjunta de todos los países latinoamericanos y caribeños en contra del bloqueo. Nosotros hemos sido testigos de lo que ha pasado en las Naciones Unidas, en lo que ha pasado prácticamente en todos los foros internacionales. No hay un foro internacional en el que no se condene el bloqueo, que en este caso es a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Y además de eso, hay una posición muy clara, hay una posición clarísima de parte del presidente Xi Jinping en su reciente alocución en las Naciones Unidas, donde condena de manera muy enfática cualquier tipo de agresión económica contra las naciones. Pero si algo faltaba, la Cancillería de Perú acaba de informar que el Grupo de Lima llegó a su fin, que se disuelve el Grupo de Lima. Y esto es, digamos, un hecho político de suma importancia que revela cuán equivocado está tanto la política norteamericana como la política de algunos gobiernos con respecto a Venezuela. Es decir, definitivamente se equivocaron. Hay una constante que se viene dando. Se habla del bloqueo y se habla de las sanciones, pero muchos de los países que no pasan por este tipo de experiencia no tienen en cuenta la profundidad del agravio que significa esa intromisión tanto
económica como social para los pueblos que tienen que sufrirla. ¿Por qué no nos detallás un poco cuáles son las características de esas sanciones y lo que ha sido el costo de ese bloqueo para el pueblo venezolano? Bueno, ahí, digamos, haciendo un resumen desde el punto de vista muy apretado, porque es muy largo el proceso de sanciones, pero haciendo un resumen, es decir, Venezuela está impedida en este momento, producto del bloqueo, de colocar su principal producción, que es la producción petrolera, en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque los barcos que transportan el bloqueo, si transportan petróleo venezolano, son sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Para comprar un determinado repuesto para una refinería en Falcón o en Anzoátegui, tú sabes que cada repuesto tiene una nomenclatura, tiene un nombre, tiene un código. Bueno, si alguien de Argentina o de Paraguay o de Brasil va a comprar incluso el repuesto con el determinado código que dice que es para Venezuela, no se lo vende. Entonces, eso afecta no solo a la industria petrolera, eso afecta a la industria eléctrica, eso afecta a nuestro servicio de agua y eso afecta también a todo nuestro sistema de comunicaciones en general. Por otra parte, nosotros ya, aunque pagamos rigurosamente la deuda hasta el 2018, nosotros no podemos ni siquiera pagar la deuda porque ningún banco es capaz de hacer una negociación, aún teniendo el dinero, no podemos pagar, porque no podemos hacer ninguna negociación porque ningún banco se arriesga a ser sancionado por el Departamento del Tesoro. Eso implica que no podemos renegociar deuda. Eso implica que no podemos renegociar los bonos de PDVSA o los bonos del sur o los bonos distintos que tiene la República como cualquier otro país. Y además no podemos acceder a créditos internacionales. Es decir, es un país que, por ejemplo, en este momento nosotros necesitaríamos con urgencia un crédito internacional o ser parte de los créditos que está otorgando el Fondo Monetario Internacional para adquirir vacunas, y eso no es posible. Y además, la atención médica especializada hoy no es posible en Venezuela. La atención médica especializada, sino como parte de la cooperación que tenemos con nuestros países amigos, con nuestros países aliados, porque por la vía de los Estados Unidos o por la vía de los países europeos, sencillamente no se puede dar. Pero además de eso, todo aquel plan de Guaidó y todo aquel el intento fallido de hacer un gobierno paralelo, lo que ha significado y lo que ha terminado siendo es un robo. Y digo robo porque aquí no hay manera de decirlo de otra forma. Es decir, digo robo porque es un robo. Es decir, se robaron la empresa Circo, se robaron la empresa Monómero, se robaron el dinero de que está, el oro que está en Inglaterra, se robaron el dinero que tenemos en el Banco de Lisboa, en un banco privado de Lisboa, sobre la base de una supuesta dicotomía de gobierno. Hay de verdad una situación que trata es decir, ¿cuál es el objetivo de todo este ensañamiento? Que nos impide comprar medicinas, que nos impide comprar alimentos, que nos impide, y sobre todo, comprar repuestos para la industria nuestra. En Venezuela no hay solo petróleo, Venezuela también tiene otro tipo de producción, minera, tiene producción del campo, tiene producción pequeña o grande, pero la tiene, y nos vemos limitados para eso. El objetivo del gobierno del señor Donald Trump y de todas estas políticas que se ven aplicando desde el gobierno de Obama es que hacernos rendir por hambre. Es decir, asfixiar de tal manera a la población que no, para que se produzca un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno por la vía violenta. Y esa vía violenta ha sido puesta en marcha desde el 23 de enero, hablando de la última época, del 23 de enero del año 2019 hasta ahora, y bueno, no les ha dado ningún resultado. Y no les ha dado ningún resultado porque el pueblo de Venezuela tiene una conciencia muy profunda. La
conciencia patriótica, una conciencia democrática muy profunda. Nosotros creo que en un país como pocos, la Constitución es un arma política, hermanos, de lo más humilde. Disculpa. Van ahora elecciones y justamente todos estos planteos se van a discutir en el terreno electoral. ¿Cómo ha podido, después de la experiencia de Guaidó, cómo ahora hay un sector de la oposición que plantea reencauzarse en el camino democrático o por lo menos tener un marco de participación con el gobierno bolivariano? Bueno, desde el fracaso estrepitoso del 2019, de este plan de Donald Trump y el señor Guaidó, que sencillamente fracasó. Es decir, fracasó porque no consiguió apoyo en la población. Realmente ese ciudadano hoy es más objeto de bromas que nadie toma en serio, de verdad, cualquier cosa que diga en este momento. Pero, por supuesto, ha hecho mucho daño, como lo explicaba anteriormente, porque todas estas sanciones fueron solicitadas por él y por su grupo. Todas estas medidas coercitivas contra nuestra economía fueron solicitadas formalmente por él y por su grupo cuando estaban en la Asamblea. Pero esa misma política de pedir sanciones, de pedir intervención militar, de solicitar acciones militares agresivas contra el país, produjo una ruptura ideológica, política y orgánica en la oposición venezolana. Y a partir del 16 de septiembre del año 2019, se llegó a un acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional con la mayoría de la oposición. Y esa mayoría de la oposición llegó a 3 acuerdos. 1, estamos contra el bloqueo. Estamos contra cualquier agresión de tipo militar o de tipo político contra el país. Y 3, estamos frente a la posibilidad de convocar elecciones. Las elecciones de la Asamblea Nacional. La elección de la Asamblea Nacional se da en diciembre del 2020 porque correspondía en el 2020 y tanto el chavismo, mayoritariamente ganador de las elecciones, pero también la oposición, para llamarla de alguna manera oposición democrática, participa de las elecciones y se da un hecho político muy importante. Es decir, toda la base política que podía tener o constitucional que podía tener el plan del señor Guaidó y del señor Trump se cae el 5 de enero de este año. ¿Por qué? Porque se instala una nueva Asamblea Nacional. Y esa nueva Asamblea Nacional, la primera cosa que hace es formar una comisión especial de diálogo, paz y reconciliación nacional. Yo formo parte de esa comisión y inicia sus gestiones. El 4 de mayo ya teníamos un nuevo Consejo Nacional Electoral, electo desde la Asamblea Nacional. Y además el 21 ya tenemos elecciones. Las elecciones más grandes que se han hecho, es la elección número 28, pero es la más grande desde el punto de vista de la cantidad de cargos que están en elección. Es elección de gobernadores y consejos legislativos estadales, de alcaldes, que son 335, y 335 consejos municipales. Es decir, estamos frente a un hecho político que se va a presentar y que en definitiva va a ser el gran diálogo nacional, porque son, en este momento son 106.000 candidatos inscritos a las distintas opciones legislativas o eso no tiene precedente. Es decir, en el país que más hace elecciones, eso incluso no tiene precedente. Pero además de eso hay una realidad política, que es que el sector del señor Guaidó hoy ha quedado aislado y plantearon la posibilidad de abrir un diálogo y la respuesta fue inmediata de parte del presidente Maduro. Bienvenidos a la política, bienvenidos al diálogo,
bienvenidos a la democracia, porque ellos andaban en cualquier otra cosa, menos en la democracia. Y por eso se desarrollan los acuerdos de México, el acuerdo del entendimiento de México, que es un documento muy importante, sumamente importante. Y además de los dos acuerdos que se firmaron muy recientemente, hace apenas 2 semanas, en relación a la defensa del territorio esequibo y en relación a un hecho muy concreto de la política, que es cómo luchar juntos todos los venezolanos, todas las fuerzas políticas, incluyéndolos a ellos, contra el bloqueo y las sanciones coercitivas unilaterales que están afectando tanto a la sociedad venezolana. Porque en definitiva, quien está afectada es toda la población. No es que unos más que otros, es que es decir, todo el sistema de bienestar, todo el sistema de las misiones sociales que fue construido durante el periodo del presidente Chávez y el presidente Maduro, ha sido afectado de manera definitiva por las sanciones económicas. Que podemos hacer una discusión política sobre política económica. Muy recientemente, en mi condición de diputado, yo tuve la oportunidad de estar con una representación de la Unión Interparlamentaria. Y ellos nos preguntaban mucho sobre eso de la economía. Y yo tenía al lado a un opositor, al doctor Bertucci. Yo le decía, yo no estoy de acuerdo con lo que el doctor Bertucci dice sobre economía. Y el doctor Bertucci no está de acuerdo con lo que yo digo sobre economía. Pero en todo caso, es un problema en nosotros. Es un problema porque el doctor Bertucci es venezolano y yo soy venezolano y nosotros somos parlamentarios venezolanos. Y es un problema que nosotros tendremos que resolverlo de alguna manera. ¿No? Y no por eso vamos a ir a una confrontación, sino más bien vamos a profundizar en el diálogo que está abierto en el país. Porque el diálogo no solo es con los factores políticos. El diálogo no es solo con los factores políticos. Con los factores sociales, académicos, empresariales y sindicales se han hecho, ya perdí la cuenta de las reuniones. Sinceramente no te puedo dar el dato porque ya son tantas que ya no es posible. Pero sí te puedo dar un dato. Hay 24 iniciativas legislativas que están en la agenda de la Asamblea Nacional, producto de los diálogos con los distintos sectores sociales del país. Entre otros, los 13 proposiciones ya aprobadas por la Asamblea Nacional que modifican todo lo que es la parte jurídica, legal, de los procesos de tribunalicios en el país, que es lo que hemos llamado la revolución judicial. Es decir, y eso fue parte del diálogo. Es decir, eso se ha hecho conjuntamente. Y una cosa que es muy importante para que todos los oyentes lo sepan, toda la audiencia lo sepa, aprobados por unanimidad en la Asamblea Nacional. Cosa que siempre es difícil en un parlamento. Bueno, sabemos que estás de paso en este momento para una nueva misión en el exterior, en un tiempo que obviamente es muy ajetreado en la política venezolana y en la política del continente, porque todos estos encuentros internacionales se dan porque tenemos un mundo muy revulsivo y fundamentalmente después de la derrota en Afganistán de Estados Unidos, se han abierto un montón de... Es como podríamos decir, alguien pateó el hormiguero y todas las fuerzas populares a nivel internacional están debatiendo sobre las distintas realidades, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Siria, lo mismo que está pasando en Afganistán con el advenimiento del gobierno talibán, y estos encuentros con nuevos gobiernos, el resurgir de Bolivia después de un golpe de Estado tremendo que ha tenido como protagonista Estados Unidos, la situación de Perú que se ve asediada constantemente también por la derecha fascista, y este recomponer. Quisiera unas últimas palabras tuyas, una última reflexión antes de cerrar esta entrevista, por tu experiencia en la política internacional. ¿Cómo auguras este año que comienza, este 2022, que ya estamos prácticamente en los albores de él, y cuáles van a ser los escenarios que vos imaginás o que vos percibís
para este año 2022? Bueno, en primer lugar hay que decir que el movimiento revolucionario, el movimiento progresista de América Latina, tiene en sus manos la bandera de la democracia, y eso es muy importante. Es decir, los problemas los abordamos a partir de la profundización de la democracia. Los problemas los resolvemos con los ciudadanos. No se trata de la solución de un partido o de un grupo de partidos, sino los ciudadanos resolviendo el problema. Mira, el 21 de noviembre, que es una elección local y regional en Venezuela, no es solo eso, es también una gran oportunidad de fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque hasta este momento que estamos hablando, el 100% de las fuerzas políticas del país están participando del evento electoral, cosa que no pasaba por la política aplicada por Donald Trump. Y además de eso, estamos, digamos, cobrando conciencia en Venezuela, todos los venezolanos, de la importancia de luchar contra el bloqueo, eje fundamental del discurso que acaba de hacer el presidente Maduro en el marco de la sesión ordinaria de las Naciones Unidas. Pero además de eso, hay una realidad política. Y es la realidad política que el tema de la pandemia, que o lo abordamos conjuntamente en América Latina o nos va a seguir causando los serios estragos que están causando. El problema de la deuda externa no es un problema de Argentina o de Venezuela o de Perú o de Colombia. No, es un problema de todos los países. Y tenemos que discutir conjuntamente el tema de la deuda externa. Y los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros países está muy vinculado con el problema de las migraciones. Las migraciones no se resuelven si no resolvemos los problemas económicos, productivos y de desarrollo de nuestro comercio interior. Entonces, en resumen, la voluntad política, la conciencia revolucionaria, patriótica, democrática del pueblo es fundamental. Pero también nosotros tenemos una ventaja, que son nuestros inmensos recursos naturales. La otra ventaja son las capacidades productivas que tenemos. En Venezuela estamos descubriendo incluso capacidades productivas que por el hecho de la renta petrolera no se conocían y hoy están presentes. Creo que eso está pasando en todo el continente. Y además de eso, porque la geopolítica mundial cambió. Hoy el imperialismo norteamericano es un proceso en declive. ¿Que se va a acabar pasado mañana? No. Pero hay un proceso de declinación y hay una nueva realidad geopolítica y geoeconómica. Y por supuesto, ¿qué papel puede jugar América Latina? ¿Qué papel pueden jugar nuestros países en relación a este nuevo cuadro político mundial? Depende de la unidad. Pero depende también que le demos un paraguas al neoliberalismo y que le demos un paraguas a la injerencia norteamericana y que le demos un paraguas a quienes tratan de imponer dictaduras en nuestros países, como ha pasado en mi país, donde se intentó imponer una dictadura. Es decir, todo el plan Guaidó no es otra cosa que imponer una dictadura. Lo que se hizo en Bolivia fue imponer una dictadura, afortunadamente por muy poco tiempo. Y creo que lo que se viene haciendo en Brasil es tratar de imponer un régimen dictatorial, un régimen autoritario. Creo que por eso yo creo que es la hora de la democracia, es la hora de la unidad de Latinoamérica y también es la hora de ir a buscar y ir al encuentro de nuevos relacionamientos con otros factores de poder en el mundo que hoy nos están tendiendo la mano. Bueno, te quiero agradecer muchísimo la entrevista y desearte buen viaje, comprometerte para que podamos tener una charla un poco más, porque quedaron muchos temas en el tintero, lo económico, hay un montón de cositas que obviamente tenemos que hablar sobre la situación con Colombia, tenemos que hablar de la situación
de cómo está en este momento la OPEP, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista. Espero ansiosamente el artículo que me prometiste que ibas a acercarnos, el ensayo que estás realizando sobre estos temas internacionales, y bueno, agradecerte mucho en nombre de todo el equipo de PIA Global esta posibilidad que nos has brindado de poder meternos un poco más en la realidad latinoamericana y en la situación de Venezuela en particular. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.